confianza está en ti, rodeado estoy por ti, tú eres mi escudo. Está viviendo y experimentando una verdadera paz al interior, puertas adentro, Mi de las cuatro esperanza paredes. está en Por lo tanto, ti, hermanos amados, creo que en mi este tiempo futuro, mi es importante comenzar a pensar, y quiero compartir con ustedes a lo menos 3 verdades que son fundamentales para poder partir con esta primera etapa. Hemos terminado esta primera semana con las 7 lecciones de lo que es los 40 días de paz. Hay un texto ahí, entre paréntesis, todos tienen su hojita, ¿sí? Todos la tienen, porque esto es importante para que podamos ir siguiendo al menos el tema en orden. Digo ahí, desgastamos nuestras vidas y a veces mucho más de lo que tenemos. A veces gastamos hasta lo que no tenemos por intentar llevar una vida en paz. Quiero decirles que la paz personal comienza en nosotros, tiene que ver conmigo, tiene que ver con mi situación, tiene que ver con mi interior, tiene que ver con mi corazón, tiene que ver con lo que yo pienso. Se exterioriza a través de lo que hago, pero eso está ligado íntimamente a lo que yo siento en ese instante. Por lo tanto, cuando hablamos de paz personal, hermanos amados, tenemos que centrar la atención en nosotros. Y en esta oportunidad quisiera invitarles a no desviar la vista ni su pensamiento en otras personas, sino que se centre en ustedes, que nos centremos en nosotros. Aquí nosotros somos importantes en este punto, porque si no atendemos nuestra necesidad y nuestra falta de paz interior, entonces no vamos a poder compartir la vida en paz, ni poder ser canales de bendición en este sentido a los que están a nuestro alrededor. Hay un texto que usted lo tiene ahí, que está en Filipenses 4, de versículos 6 y 7. Puse la versión Palabra de Dios para Todos, que le encuentro que es un poco más cercana en ese sentido, y dice: no se preocupen por nada, dice el texto, más bien pídanle al Señor lo que necesiten y agradézcanle siempre. Luego dice: verán que Dios les dará su paz, una paz tan grande que va más allá de lo que podemos entender. La paz de Dios controlará, dice, todos sus pensamientos y sentimientos, porque están unidos a Cristo Jesús. Y ahí está la clave de lo que vamos a hablar hoy día. La unión entre nosotros, entre Dios y nosotros, entre yo y Dios, ¿ya? Por eso decía que tiene que ver conmigo, tiene que ver con mi persona y con el Señor, ¿ya? Cuando desgastamos nuestras vidas en intentar buscar paz, obviamente que empleamos todos nuestros esfuerzos, empleamos todos nuestros recursos para poder sosegar un poco nuestras conciencias. Conozco personas, hermanos amados, que gastan su vida por intentar conseguir un poco de paz y de tranquilidad. Y a veces no llenamos ese vacío interno, porque no se trata de hacer, sino que se trata de entender lo que necesito como persona, ¿ya? Por eso el texto dice que Dios controlará nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Y eso tiene que ver con nosotros, como personas individuales frente a Dios. Tiene que ver con aquello. El primer punto que quiero compartir con ustedes, y la primera verdad, es que tenemos que reconocer, ¿qué cosa? Nuestras limitaciones. Hay una palabra ahí que falta, ¿cierto? Que en esta oportunidad sí falta, para que usted la anote, ¿cierto? Y es nuestras limitaciones. ¿Por qué? Porque, hermanos amados, no somos autosuficientes para vivir en paz. Usted podrá encontrar un montón de literatura, innumerable cantidad de libros que nos hablan, que nos orientan, que nos ayudan a poder vivir en paz. La meditación trascendental, el yoga y otras tantas disciplinas nos sirven como canales de autoayuda para sosegarnos un poco. Pero de lo que estamos hablando nosotros es de una paz que es una paz verdadera, una paz duradera. Es por eso que partimos de la premisa, partimos del principio que la paz personal se vive, se experimenta cuando nos acercamos a Dios a través de Jesús, que es la fuente inagotable de paz. No existe otra verdad, y ahí tenemos que centrarnos. Es por eso que en la medida que reconocemos nuestras limitaciones, somos conscientes de que con nuestro esfuerzo humano no lo podemos lograr, no podemos alcanzar.
El texto dice, Dios les dará su paz. Quiero centrarme en este punto, tomando esa parte del versículo que está más arriba. Dios les dará su paz, una paz tan grande que va más allá de lo que nosotros podemos entender. Nuestra condición humana nos impide, hermanos amados, poder disfrutar de paz personal. Es un impedimento porque somos limitados. Nuestras capacidades humanas no alcanzan para. No tenemos la condición. En ese sentido, estamos limitados, somos finitos. Todo el trabajo, todo el esfuerzo que podemos hacer para lograr una verdadera paz humanamente hablando, resulta en un esfuerzo vano. No tiene fruto duradero, permanente. Digo ahí, hermanos amados, a veces queremos arreglar nuestras vidas, queriendo jugar a ser dioses. Eso es una frase que está en el libro o en el texto que usted tiene, por eso está ahí en negrita y cursiva, ¿ya? No es palabra mía, sino que está tomado del material que estamos usando. Jugamos a ser Dios porque queremos arreglar las cosas a nuestra manera. Queremos hacer las cosas como nos parece, como creemos que pueden ser. Y aquí, hermanos queridos, juegan muchas cosas que nosotros hemos adquirido a través de nuestra vida. Por ejemplo, la forma en que nos han criado en la familia. Cada uno de nosotros arrastra ciertos conceptos, ideas, prácticas propias. Hemos sido formados en hogares diferentes, hemos ido adquiriendo costumbres diferentes y todo aquello nosotros lo empleamos cuando estamos formando nuestra vida. Y ese es el material que usamos para poder solucionar, arreglar, enmendar cosas, situaciones en nosotros que sin duda pensamos que pueden ser beneficiosas para lograr tener paz en la vida. Ahora, la pregunta que yo les hice el domingo antes pasado y la vuelvo a hacer ahora: ¿quién no quiere, quién no desea vivir en paz? Todo el mundo desea vivir en paz, ¿sí o no? Todos queremos la paz, ¿cierto? Todos anhelamos la paz, de una o de otra forma. Entendiendo también que hay personas que se rebelan para vivir en paz. No sé si usted conoce a algún vecino o algún familiar, ¿cierto?, que tiene una condición, ¿cierto?, casi natural, ¿verdad?, que va en contra de la paz. Hay cosas, ¿cierto?, que nosotros a veces practicamos o palabras que decimos que rompen la paz interna, que rompen la paz en las relaciones con las otras personas, que rompen la paz en la familia, por ejemplo. Y tenemos que tener cuidado en aquello. Yo le decía a los hermanos en la mañana en la escuela dominical, en la clase de adultos, le decía, hay a veces palabras que usamos, ¿cierto?, y que nos llevan más que a lograr un equilibrio, una armonía entre las relaciones personales que nos llevan a un quiebre, ¿ya? A veces no hablamos, sino que gritamos, ¿cierto? Y eso es algo que nosotros hemos aprendido a veces de nuestra cuna, de nuestros familiares, de nuestros padres. Es la herencia que tenemos en ese sentido. Pero cuando miramos aquello, ¿cierto?, frente a la verdad de Dios y vemos que forman parte de nuestras limitaciones, de aquellas cosas que no alcanzamos a realizar con nuestros esfuerzos, es lo primero que tenemos que hacer cuando nosotros nos paramos frente a Dios. Saber quiénes somos y quién es el Señor para nosotros. Estamos ante un Dios que es inmenso, que es grande, que es poderoso, pero también estamos nosotros finitos frente a un Dios inmenso. Y eso es algo que tenemos que tener en conciencia, que tenemos que tener en nuestra mente siempre fresco. Otro aspecto que tenemos que ver en este sentido es que cuando nos negamos a veces a reconocer nuestras limitaciones, le echamos la culpa al otro. ¿Quién paga el precio de nuestros arrebatos internos? Habitualmente son los más débiles, como por ejemplo, a veces nuestros hijos, el esposo, la esposa, un familiar. Y a veces el problema no son los que están a nuestro alrededor, el problema somos nosotros. Los conflictos son internos. Y uno se pregunta, ¿y por qué tiene que pagar el costo de aquello el que está a mi lado, el que está conviviendo conmigo? ¿Por qué tiene que ser de esa manera?
¿Será que a veces nos afirmamos en lo que nosotros creemos y no dejamos que Dios obre en nuestros corazones? ¿Será que a veces nos creemos autosuficientes en ese sentido y queremos arreglar las cosas, hermanos amados, a nuestra manera? Lo que les estoy diciendo tiene que ver con nuestra condición de personas limitadas, de personas apartadas de Dios. Los quiero hacer llevar un poquito en la memoria al relato bíblico en el Génesis, cuando Adán y Eva se apartan de Dios. Note usted lo siguiente. Los culpables eran ellos, eran responsables frente a la santidad de Dios, frente al mandato de Dios. Pero fíjese usted que cuando el Génesis nos relata que cuando Dios vuelve al huerto después de todo lo que ocurre y pregunta a Adán, ¿dónde estás? ¿Por qué te escondes? La respuesta que da Adán es, no es que la persona que está conmigo, ¿cierto?, desviamos la atención, desviamos nuestra responsabilidad en el otro, cargamos nuestra responsabilidad en el otro. Nos cuesta hacernos cargo de nuestra condición. El no reconocer las limitaciones que tenemos, hermanos amados, en nuestro sentido humano, nos hace llevar a mirar que el otro es el culpable, que el otro tiene la culpa, ¿cierto? Y descargamos muchas veces en ellos nuestra rabia, descargamos nuestro descontento en las demás personas. Es por eso que muchas veces cuando hay quiebres al interior de la familia, note usted que no tiene que ver con que a lo mejor los hijos que me diste, o el marido que me diste, o la esposa que me diste, tiene que ver conmigo, tiene que ver con mi condición frente a Dios. Tiene que ver con que yo posiblemente no he sido capaz de reconocer que yo no soy capaz, que no tengo las capacidades para entender cómo es la vida, para entender lo que Dios tiene que hacer en mí. Y es ahí cuando tenemos que rendirnos. Ay, pero tenemos algo, hermanos amados, que está en nuestro y se llama orgullo. ¿Usted lo conoce? ¿Sí? ¿Vive con usted o no? ¿Ah? Vive con nosotros, forma parte de nosotros. Quiero decirles, hermanos queridos, que el orgullo no sale de nosotros, no se arranca de nuestra vida. El orgullo permanece y va a permanecer hasta que nosotros nos vayamos de este mundo y tengamos la revelación plena del Evangelio cuando estemos en la presencia de Dios. ¿Entiende eso? El orgullo no se va. Lo que hace el Señor en nosotros es que aquello se sujete, se someta, se doblegue a la voluntad de Dios. Y ese es un trabajo, hermanos amados. Ese es un discipulado que estamos llevando día tras día. Es por eso que a algunas personas les cuesta más entender algunas verdades, les cuesta más aplicar, les cuesta más abrir el corazón, porque el orgullo está presente en nuestras vidas. Y hay personas que son tan porfiados en ese sentido, ¿cierto? Le están diciendo y dale, y dale, y dale, y dale. El sentido de la comunión, de la paz personal, tiene que ver con un punto que vamos a ver más adelante, que se trata de vivir en comunión. ¿Pero en comunión con quién? En comunión con Dios. Pero mientras no anulemos esto, hermanos amados, en nosotros, seremos incapaces de lograr que la paz del Señor gobierne nuestros corazones. Es por eso que Pablo dice que Él controla el pensamiento, que Él controla. Se trata de aquello. Y aquí pasamos inmediatamente, hermanos amados, a algunas preguntas que yo hago ahí. Junto con reconocer nuestras incapacidades, tenemos que reconocer las virtudes de Jesús para ayudarnos. No se olvide que Él es el Maestro, Él nos hizo, dice la palabra, y no nosotros a nosotros mismos. No somos creación propia. Tiene que ver, hermano querido, con lo que Dios ha hecho en mí y Dios está haciendo en mí. Y desde ahí yo tengo que abrir un espacio para decir, ¿qué es lo que necesito para poder vivir con paz interior, con paz interna? ¿Usted conoce a aquellos hermanos que no se perdonan a sí mismos? ¿Porque se han equivocado alguna vez? ¿Que no son capaces de perdonarse por lo que han hecho? ¿Qué necesitamos? Es una buena pregunta. ¿Qué necesitamos hoy para vivir en paz con nosotros mismos? ¿Usted se ha hecho esa pregunta? Posiblemente necesitemos el perdón de Dios. Pero junto con ello posiblemente también necesitemos perdonar a aquellos a quienes hemos herido con nuestra actitud y nuestra conducta.
O posiblemente necesites fuerza, valor, sabiduría para enfrentar la vida y tomar decisiones que sean buenas en tu vida. Esto y mucho más son parte de nuestras necesidades frente a Dios. Ahí está en negrita y digo, lo que más necesitamos por sobre todas las cosas es saber reconocer ante quién estamos y a quién le servimos. ¿Sabe, hermano amado? Muchas veces con nuestra actitud y nuestro comportamiento hacemos de este Dios inmenso y grande un Dios pequeño y que nosotros intentamos controlar con nuestras actitudes. Recuerdo que en un taller de oración que hice en la iglesia en San Pedro, yo le decía a los hermanos, a veces nosotros usamos la oración, por ejemplo, como el botiquín de los primeros auxilios. Cuando algo ocurre extraordinario en nuestra vida, entonces vamos al botiquín, tomamos lo que necesitamos, lo empleamos, sanamos un poco el dolor, limpiamos las heridas y luego la guardamos. A veces empleamos la oración como, por ejemplo, el último recurso. Usamos todo lo que tenemos a nuestro alcance. Esto tiene que ver con lo que estamos hablando ahora. Todo nuestro empeño, todas nuestras capacidades. Y al final nos acordamos de que hay un Dios que posiblemente nos puede ayudar. Es por eso que digo que dentro de todo lo que necesitamos, lo que más necesitamos tener en conciencia es saber ante quién estamos y a quién le servimos. Romper con el orgullo y decir, como dijo el hombre que se apartó de su casa, Padre, he pecado, he faltado. Y a veces nos cuesta tanto decir aquello. Me he equivocado. Yo creía que estaba en lo cierto, pero me he equivocado. Mis palabras no han sido, no han expresado a veces lo que realmente siento. ¿Alguna vez a usted le ha tocado arrepentirse de algo que ha dicho? Sobre todo cuando estamos con rabia, ¿no? ¿Cierto? Cuando estamos enojados. ¿Usted ha pensado después cuántas barbaridades decimos cuando nos enojamos? ¿Le ha tocado a usted hacer ese análisis? ¿Lo ha hecho o no lo ha hecho? Pero es bueno hacerlo. Porque cuando nos disgustamos, a veces hablamos de más. Hablamos cosas que no debiéramos haber dicho. Y lo que más nos cuesta después es reconocer que hemos metido la pata, como decimos en buen chileno. Que a lo mejor no era lo que yo quería expresar, me equivoqué. Y eso, hermanos queridos, es algo que tenemos que aprender a vivirlo. No se olvide que como familia, que como iglesia, que como persona, estamos creciendo. Esto tiene que ver con el discipulado continuo de nuestra vida. Hablar de paz personal tiene que ver con aquello. Entonces, reconocer que nos hemos equivocado es un primer paso, es el más importante y el más fundamental para poder continuar en la gracia de poder vivir cerca de Dios y disfrutar de su paz. La segunda verdad que quiero compartir con ustedes es que junto con reconocer nuestras limitaciones también tenemos que abrir el espacio, permitir a Jesús que Él gobierne nuestra vida. Ahí la palabra que falta es gobierne. Que Él gobierne nuestra vida. Lo cantábamos en la canción antes de entrar al espacio que vivimos después, que hablaba de gobierno, que Él nos sostiene. Colosenses 3:15 dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. ¿Por qué? Porque Dios es fuente de paz. No se olvide nunca de aquello, de paz interior. Jesús nos invita a construir la vida sobre la roca. Hermano, aquí el fundamento es pero tan primordial para nosotros hoy en día, saber sobre qué estamos construyendo nuestra vida. Es por eso que tenemos que obrar en cambios. Lo triste es cuando a veces no tenemos a qué echarle mano, hermanos amados, para poder operar cambios, pero nosotros hoy en día tenemos una tremenda riqueza espiritual, tenemos una tremenda riqueza en palabra para cambiar nuestros conceptos, para ordenar nuestra vida. Hablando de construcción, por ejemplo, estaba revisando estos días atrás la situación de la vivienda en general en Cuba, y donde las personas viven en unas casas, ¿cierto?, tan precarias, donde no pueden arreglar sus casas,
decía una señora que entrevistaban, decía, yo llevo 42 años de albergada en esta casa y no puedo hacer ningún arreglo porque no es mía, es del Estado. Y aunque quisiera hacer algún arreglo, no puedo porque no hay materiales para construir. No tengo a qué echar manos. Pero nuestra realidad, hermanos queridos, es diferente. Tenemos una inmensa variedad de direcciones, tenemos una inmensa variedad de orientaciones a través de la palabra que nos ayudan a afirmar los fundamentos sobre lo que estamos construyendo. Saber sobre qué estamos colocando nuestros pies. Por lo tanto, el permitir que Dios gobierne nuestra vida, que gobierne nuestra casa, tiene que ver con los fundamentos que yo estoy colocando. Mateo 7, 24, 25 y 26, ¿cierto? Allá en el Evangelio dice Jesús, cualquiera pues que me oye estas palabras, fíjese usted, Dios pone la atención en el oír, pero también en el hacer. El que oye estas palabras, ¿cierto? Y las hace, dice, le compararé a un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. El fundamento es importante. Ahora, esto está sujeto a nuestra condición de obediencia. La obediencia. Le permitimos el control de la vida a Jesús en la medida que nosotros obedecemos su palabra, comenzando por el fundamento sobre el cual estamos pisando. Quien no construye sobre la roca vivirá atormentado por la inseguridad, por la frustración, por el temor, y sus pensamientos traerán desesperanza al interior de la vivienda. Hermanos amados, tenemos que ser conscientes de aquello y permitir que lo que estemos haciendo esté fundado sobre la roca. Y eso, hermanos queridos, implica dedicar un tiempo a estar con el Señor. Recuerdo hace un tiempo atrás, estando en la iglesia en Boca Sur, a los adolescentes, ya no tan adolescentes algunos, en una clase pequeña que teníamos ahí, le decía, hay 3 decisiones que nosotros tenemos que pensar muy bien sobre el cual vamos a construir nuestra vida. Primero, saber, por ejemplo, qué es lo que vamos a estudiar para defendernos en medio de la sociedad, para poder ganarnos el pan. Eso es fundamental para nosotros como personas, para formarnos, para poder crecer, para poder colocarnos en la sociedad donde estamos. Lo segundo, tenemos que saber también y ya tener consciente con quién voy a formar familia, quién va a ser mi compañero, quién va a ser mi compañera el resto de la vida. Y tenemos que ir pensando en aquello, tenemos que ir meditando en aquello y tenemos que ir pidiéndole al Señor que vaya ordenando las piezas en la historia de nuestra vida para que sea la persona adecuada a la que Dios muestre mi vida y pueda construir mi familia en base a lo que Dios está haciendo en mi vida. Y lo tercero, pensar qué lugar va a ocupar Dios en esa construcción. ¿Qué lugar va a ocupar? ¿Va a ser un adorno en medio de la familia? ¿Va a ser un adorno en medio de mi vida? ¿O va a ser parte integral de lo que yo estoy formando y de lo que Dios me está permitiendo formar? Son 3 consideraciones fundamentales, hermanos amados, en las cuales tenemos que pensar, no solamente para los jóvenes, sino que también para nosotros. ¿Sabe por qué? Porque Dios siempre nos da una nueva oportunidad. ¿Usted sabía eso? Dios no nos deja solos, aun cuando nos equivocamos. Es por eso que el amor de Dios está fresco, está vivo, porque a pesar de nosotros, a pesar de nuestra porfía, a pesar de nuestras desobediencias, Dios nos sigue esperando. Dios nos sigue amando. Dios sigue deseando y teniendo pensamientos de bien sobre nosotros. En ese sentido, hermanos queridos, la justicia de Dios no cambia, se mantiene, permanece. El asunto es que nosotros, con nuestra actitud de rebeldía, con nuestra actitud de querer hacer las cosas a nuestra manera, de controlar las situaciones según lo que hemos aprendido, colocamos a Dios en medio de nuestra familia como un sencillo adorno, como algo lindo de mirar, como algo lindo de ver. Un adorno más que tenemos dentro de la casa. Hermanos amados, la vida cristiana tiene que ver con dinamismo, tiene que ver con movimiento. Estamos sirviendo a un Dios que es dinámico, que se interesa por nosotros.
que está preocupado cuando estamos enfermos, que está preocupado cuando estamos sin trabajo, que está preocupado cuando pasamos preocupaciones en la vida. A ese Dios le servimos. Es un Dios dinámico, consciente de lo que estamos viendo, de lo que se está viviendo en la familia. Lo que pasa es que nosotros a veces no tenemos esa plena conciencia. Y hacemos, hermanos amados, del Señor de señores un adorno más en nuestra casa, un adorno más en nuestra vida, un adorno más en nuestra existencia. La falta de paz interior nos quita la alegría de vivir y de valorar lo que Dios nos ha dado. Esto es algo tan, pero tan presente en nuestras vidas hoy en día. Es por eso que, por ejemplo, encontramos a personas que desgastan su vida en querer tener o arreglar lo que ya está bien. Y nunca nos cansamos de aquello. Nunca nos cansamos de mirar que hay algo mejor que alcanzar. Y entramos en una carrera, hermanos queridos, que nos quita el sueño, que nos desvela, que nos desgasta. Eso nos hace muchas veces perder la alegría de vivir. Perder la alegría de compartir un tiempo pequeño, sencillo, pero en la paz del Señor. No hay cosa mejor que aquello. No hay cosa mejor que aquello. Vive con alegría, disfruta de paz personal, teniendo la seguridad de decir lo siguiente. Y aquí quiero que por favor tomen su hojita y leamos todo esto, porque quiero que usted se lo lleve en su mente y no se olvide, al menos de este texto, no se pueda olvidar, sino que lo pueda recordar. Y les voy a hacer como en el primer año básico, vamos a leer todos juntos esta frase, que es más que una frase, que es lo que Pablo le dice a Timoteo en la primera carta. Leemos, ¿tiene su hojita en la mano? ¿Sí? ¿Qué es lo que dice? Sé muy bien en quién he confiado y estoy seguro de que Él puede guardar todo lo que ha puesto en mis manos hasta ese día. ¿Usted cree eso? Sí, hermanos amados. Ese debe ser nuestro convencimiento. Sé muy bien en quién he confiado. Sé muy bien en quién estoy construyendo mi vida. Sé muy bien en quién estoy colocando el peso de mi familia, la responsabilidad de familia. El Señor es la columna vertebral de todo lo que hago y todo lo que soy. Eso es lo que está diciendo Pablo. Por lo tanto, ese debe ser, hermanos queridos, nuestro fundamento, nuestra firme columna en todo lo que es nuestra vida. La tercera verdad que tiene que ver con lo siguiente, hay dos palabras que faltan ahí. La primera palabra es paz. Paz, ¿qué es lo que es paz? Paz es el fruto de la comunión con Dios. Dos palabras, paz y comunión. La paz personal parte, hermanos amados, con esta comunión. No podemos tener paz interior, personal, si no se abre un espacio de comunión con Dios. Llámele usted adoración, llámele usted, hermanos queridos, tiempo de alabanza, pero es un tiempo de comunión con Dios. Parte por ahí. Ahora, hermanos queridos, sabe usted, muchas veces nosotros, por el hecho de ya estar caminando en el Señor, muchas veces nos damos algunas libertades. Y a veces creo que caemos, ¿cierto?, en este sentido de lo que decían los hermanos en Corinto, ¿cierto? Comamos y bebamos, ¿cierto? Que mañana moriremos, ¿verdad? En las clases del día sábado que tenemos en el instituto, estamos analizando las cartas de Pablo. Dentro de los comentarios que hacíamos con respecto a la iglesia de Corinto, hay algunos que dicen, no, es que la iglesia en Corinto, porque era una iglesia mundana, una iglesia que estaba desordenada, entonces parece que Dios no se hacía presente en medio de la comunidad. Y era todo lo contrario, fíjese usted, a pesar de la conducta de los hermanos en Corinto, a pesar de sus costumbres, a pesar de sus prácticas, cuando leemos las cartas, Pablo dice que allí había manifestación del Espíritu Santo, que los hermanos hablaban en otros idiomas, en otras lenguas, y repartía dones y talentos a toda la comunidad. Por lo tanto, Dios allí estaba presente. Pero ¿cuál era el problema? El concepto de vida, que se hacía presente en medio de la iglesia. Entonces creemos a veces que por el hecho de ser parte de una comunidad, tenemos libertad para decir y hacer cosas que a cristianos no convienen. Y eso, hermano querido, es algo que tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado.
No nos olvidemos que estamos viviendo en un mundo que está contaminado con el pecado, y cuando uno ha sido lavado por la sangre de Cristo, se aparta de aquello. Y Dios nos hace, ¿cierto?, a su presencia, y logramos entablar, logramos nuevamente retomarnos de esta comunión con Dios que ha sido rota por el pecado, y nos hace aceptos ante su presencia. Por lo tanto, hermanos amados, esta paz interior tiene que ver, es el fruto, es el resultado, es la resultante de la comunión que tú tienes con Dios. Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu, dice Pablo, es amor en primer lugar. Es gozo, alegría, es bienaventuranza, es felicidad. Y dice que es paz. Es paz. Fruto del Espíritu es paz. Quien pretenda encontrar paz para su vida evitando la comunión con Dios está en el camino equivocado. Está en el camino equivocado. Es por eso que tenemos que pisar el camino que estamos llevando, hermanos amados, del Evangelio, para lograr que esa paz se siente en nuestros corazones y la podamos disfrutar. Salmo 25, versículo 4, es tan precioso ese texto cuando dice: muéstrame, oh Jehová, dice el salmista, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, muéstrame. Y como si anduviésemos perdidos, ¿cierto? Y nace del corazón del hombre este clamor: muéstrame, oh Jehová, tus caminos y enséñame tu senda, muéstrame dónde tengo que ir para no equivocarme. Y cuando Jesús nos dice: yo soy el camino, y cuando Jesús nos dice: yo soy la verdad, y cuando Jesús nos dice: yo soy la vida, tenemos todo lo suficiente para que esa comunión con Dios se haga una verdad en nosotros. Esto implica tomar nuevamente la actitud del hijo perdido. Me levantaré, haré una acción, daré un paso de fe, me levantaré, iré a mi Padre. Le diré: Padre, he pecado, me he equivocado en el camino. He pecado contra el cielo, contra ti. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el pecado nos aleja de Dios. El pecado nos aleja de Dios. Juan dice: todo aquel que permanece en Él no peca. Se lo voy a leer de nuevo. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca, dice Juan, no le ha visto ni le conoce. Fíjese usted que lo toma como un desconocido. Ahora, Juan está hablando, hermanos amados, a hermanos, no le está hablando a gente que no conoce del Evangelio. Las cartas de Juan y de Pedro están dirigidas a los hermanos. Y parece que en las comunidades habían prácticas pecaminosas dentro de la comunión. Y Juan está diciendo que todo aquel que peca y le da lo mismo, en el fondo, ese es el sentido. No hay cargo de conciencia, le da exactamente lo mismo y lo vuelve a hacer. Juan dice: a todo aquel que peca no le conoce, no lo ha visto, no tiene conocimiento. Es por eso que nuestra condición, hermanos queridos, de pecado nos aleja de Dios y es algo que tenemos que arreglar. De ahí la importancia de lo que yo les decía del hombre que se aparta de su familia, que va, que deja todo, ¿cierto?, este hijo, y luego vuelve, pero vuelve reconociendo que se ha equivocado, que ha pecado frente a Dios y que necesita el perdón divino. Quien no conoce a Jesús no puede tener paz personal. Es por ello que la verdadera paz es fruto del Espíritu Santo, fruto de la comunión con Dios, de todo aquel hombre y mujer que ha nacido de nuevo y que vive dentro de los valores del reino. Pregunta y termino este tiempo de reflexión. Cuando miramos a nuestro interior, ¿somos capaces de reconocer nuestras limitaciones frente a lo que estamos viviendo? Cuando hablamos de paz personal,
¿Estamos dispuestos a entregar el control de nuestra vida al Señor? Cuando miramos, hermanos amados, nuestra condición de hombres y de personas que en algún momento nos hemos apartado de Dios, miramos la cruz de Cristo como la esperanza para nuestras vidas. Hoy en día necesitamos volvernos a estas tres verdades para encontrar verdadera paz personal. Vuelvo a repetir, todo esfuerzo humano, todo nuestro empeño, es esfuerzo vano, porque la verdadera paz solamente se encuentra en Jesús, que es fuente de paz. ¿Dónde estás alimentando tu paz? ¿Dónde estás alimentando tu paz? ¿De dónde te estás surtiendo? ¿Dónde estás llenando tu vacío interior? ¿Hay áreas de tu vida que Jesús tiene que controlar todavía? ¿Hay áreas de tu vida que has intentado trabajarlas a tu manera? Y que a lo mejor Dios por años te está diciendo, te está tocando el corazón, te está golpeando al oído, te está susurrando. Que permitas que Él entre a controlar eso. Quiero que pedirles que se pongan en pie y vamos a orar al Señor. Mi confianza está en ti. Y esta oración la vamos a hacer Rodeado estoy por ti. orando por nosotros. Yo quiero que, hermanos amados, podamos orar por nosotros. Decirle, Señor, Mi esperanza está en ti. a lo mejor en esto, Mi futuro, mi existir, en ti yo vivo seguro.